Europa está temblando de miedo por una información que ha salido a la luz pública. La posibilidad de que Donald Trump retire el despliegue de 20.000 tropas a lo largo del viejo continente. Esto ha encendido las alarmas en toda Europa, reuniones emergentes, situaciones críticas, tanto para la OTAN como para la Unión Europea. Veamos de qué se trata esta noticia. Trump ya tomó el primer paso de la salida de Estados Unidos de la OTAN. Retira 20.000 tropas estadounidenses desplegadas a lo largo del viejo continente, que fueron enviados, dicho por él mismo, por el incompetente de Joe Biden al inicio de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, la Unión Europea ya hizo sonar las alarmas y se prepara, tal como lo anunció Ursula von der Leyen, para un rearme urgente de Europa, que podría quedar desprotegida frente a los malvados rusos. ¿A qué se debe esta inesperada decisión de Trump? ¿Cómo se mueven las fichas en este nuevo frente de batalla? Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte bastante interesante. Para ello, vamos a conversar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. La relación entre Europa y Estados Unidos todo indica que en su peor momento, ¿no? Y hechos como este, noticias como esta lo confirman. Nada más el terror que siente Europa con respecto a la posibilidad, de acuerdo a sus fuentes, y el mismísimo Washington Post, de esta retirada, pues lo viene a confirmar, ¿no? Si esto se llegara a ejecutar, implicaría realmente un quiebre en las relaciones entre estos dos socios de años, ¿no? Se trata de la mayor pesadilla para los políticos europeos, y no lo decimos nosotros, insistimos, se trata de una noticia que se desprende del propio Washington Post. Los políticos europeos consideran que esta medida pudiera, de darse, pudiera debilitar el flanco oriental de la OTAN, y les preocupa que, por supuesto, esto forme parte de los acercamientos entre Rusia y los Estados Unidos, que esto forme parte de los acuerdos, que una posible retirada, ya hablamos de números concretos de 20.000 tropas estadounidenses, forme parte de lo que se esté evaluando, de lo que esté en la mesa de negociaciones entre Trump y Putin, que van camino a normalizar sus relaciones, y que cosas como esta pudieran estarse discutiendo en este momento en la mesa de negociaciones que existe entre Moscú y Washington. Entonces, por supuesto, esto tiene sumamente nerviosos a los políticos europeos. Eh, Además, esto se da en un contexto donde el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, ha dicho que Europa necesita asumir un papel más activo en su seguridad. Esto implicaría, por supuesto, más actividad por parte de Europa, menos actividad por parte de los Estados Unidos. Entonces es un escenario bastante complejo para la Unión Europea, entendiendo toda su paranoia antirrusa, en la que si Estados Unidos los abandona, va a venir el lobo feroz ruso, el lobo feroz Putin, y se los va a comer. Sí, es que mira, incluso Trump está evaluando ya reducir el liderazgo y la participación de Estados Unidos en la OTAN. Esto es un hecho. Lo ha dicho varias veces, tanto Donald Trump como incluso su vicepresidente y también los Mouse. O sea, ya esto es un hecho. Yo estuve leyendo un medio británico y ellos escribían allí, los propios analistas británicos decían, Trump está buscando redistribuir las responsabilidades dentro de la OTAN. Entonces ellos argumentan que Estados Unidos está asumiendo un papel menos predominante en la defensa de Europa. O sea, es decir, ya a Estados Unidos no le va a importar tanto la defensa de Europa, lo que escriben en uno de los medios británicos. Y
esta redistribución de responsabilidades no es más, Nancy, de Trump diciéndole a Europa, encárguense ustedes de su propia seguridad. Pero los Estados Unidos no va a seguir financiándoles a ustedes su propia seguridad. Y esto parte, Nancy, por una de las razones que Trump incluso explicó en su campaña y tiene que ver con el gasto en defensa militar. Porque la mayoría de los países miembros de la OTAN no cumplieron con el 2%. Y pues era una de las críticas más duras que le hacía Donald Trump en su campaña a la alianza, que los países no cumplen con el presupuesto de defensa y que Estados Unidos tiene entonces que estar asumiendo más del gasto militar que le corresponde como miembro. Y esto ha generado fricciones, rupturas, emergencia dentro de la Unión Europea, por lo que venimos diciendo siempre. La Unión Europea depende de los Estados Unidos en temas militares. Y hemos visto a Donald Trump criticando en reiteradas ocasiones que entonces los demás no hacen el gasto o que el aporte que dan es insuficiente en la defensa colectiva. Incluso yo me acuerdo que amenazó con salirse, Nancy. Y además, bueno, esta semana el Washington Post, citando a 3 fuentes diplomáticas, reportó incluso que los políticos europeos creen que Trump incluso podría retirar estas 20,000 tropas estadounidenses, que lo ven muy posible, una cantidad que había reforzado, como bien vimos en el video, Joe Biden, y que esto sería una grave emergencia para la seguridad de Europa y que debe ser imperativo para los miembros de la OTAN resolver esta situación en el caso de que Donald Trump lo haga efectivo. Es decir, que Donald Trump decida retirar las tropas. Y cuando se retire ese despliegue, pues Europa va a quedar literalmente desprotegida porque sus ejércitos no tienen ni el armamento ni la capacidad para poder defenderse de manera directa. Sí, sí, yo creo que ahí es bueno puntualizar también en qué contexto se genera esto, ¿no? Se genera además en un contexto donde Europa es presa de una paranoia total con respecto a Rusia. Literal, es el lobo feroz que se los va a comer, a pesar de que el propio presidente Vladimir Putin ha rechazado categóricamente las afirmaciones sobre una posible amenaza rusa a Europa, incluso lo mencionó en una entrevista con Tucker Carlson, en la que además afirmaba que esto era simplemente una justificación de la OTAN y de Europa para su postura militarista, que además en las últimas horas se ha reforzado, ¿no? Y además recordemos, importante el contexto, porque esta paranoia antirrusa se alimentó mucho durante la época Biden, pero ya no parece ser así durante la época Trump. O sea, recordemos que Trump está iniciando acercamientos con Rusia que pasan precisamente por dejar atrás todo este escenario, cambiar la forma en la que se lleva la relación con Rusia. Y pues evidentemente esta paranoia que se alimentó durante mucho tiempo y sobre todo durante la administración Biden, pues ya no es así, ya esta no es la percepción que tiene el inquilino de la Casa Blanca en estos momentos, porque ha cambiado su visión y ha cambiado su enfoque con respecto a Rusia. Entonces, es un escenario donde incluso los propios europeos tendrían que empezar a reevaluar esas cosas, además de pensar en rearmarse, que es otro de los temas que ha salido a la palestra de la mano de Ursula von der Leyen, que ya parece la secretaria de la OTAN. Así es, así es. Es que incluso, mira, ya analistas occidentales, sobre todo analistas europeos, dicen, bueno, Donald Trump está dispuesto sí o sí a implementar una política rupturista con respecto
a la administración anterior, es decir, al apoyo que le da Ucrania, al apoyo que le da la OTAN, al apoyo que le da la Unión Europea. Entonces los analistas europeos plantean, no, este señor quiere sí o sí implementar una política rupturista. Bueno, algunos pudieran decir que sí. A mí me parece que Donald Trump lo que está buscando es ser un poco más pragmático para controlar el tema del gasto militar exorbitante que generó Joe Biden. Puede que sea así. Yo quiero mostrarles, amigos de Prensa Alternativa, algunas gráficas que tienen que ver con esto, con el gasto militar de tanto los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, para que entonces nosotros veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El país que más ha aportado actualmente al gasto de defensa, al gasto militar, ha sido Polonia, con un 4.12%. El resto de países está entre 1 y 2%, excepto Estados Unidos, que gastó 3.38%, ¿no? Y vamos a ver la comparativa acá en esta gráfica entre el año 2023 y el año 2024. Tomando en cuenta que Estados Unidos tiene un despliegue o tiene tropas en varios países europeos, vamos a ver uno de ellos, Alemania, por ejemplo. Y Alemania en 2023 solo le dio a la OTAN el 1.64%. Y para 2024 le dio un 2.12%. Trump ve esto como una justificación para decirle a los europeos, encárguense de su propia seguridad. España, 1.19%, 1.28%. Y esto lo utilizó Donald Trump para explicar a los propios estadounidenses que por la incompetencia de Biden, Estados Unidos terminó gastando mucho más en la OTAN, mucho más en la guerra, financiando la guerra con Ucrania, mientras dejó a un lado la prioridad que era el poder económico de los Estados Unidos, que se estaba perdiendo o que se perdió en su totalidad, en realidad, porque ya la influencia económica, digamos, en términos comparativos con décadas anteriores, pues es abismal, ¿no? La brecha es abismal. Estados Unidos no tiene el mismo poder que tenía hace 20 años, hace 30 años. Y Donald Trump ha hablado muy claro al respecto, Nancy. No quiere seguir con gastos militares excesivos y básicamente le está diciendo a los europeos, vean a ver cómo hacen. Por eso es que los propios europeos están ahora corriendo como gallinas en el corral, viendo a ver qué hacen, porque tienen una dependencia absoluta en materia de seguridad, en materia militar, a los Estados Unidos. Y esto es muy grave para ellos, Nancy. Sí, es un escenario complejo y bueno, ya yo te adelantaba que la respuesta a esto la ha venido a dar Ursula von der Leyen, que dice que Europa debe rearmarse, pero además de estas declaraciones, en las últimas horas las acompañó además con un plan en el cual se plantea una inversión de nada más y nada menos de 800.000 millones de euros para financiar el aumento masivo de gasto en defensa. Entonces, vamos viendo las luces de por dónde plantean desde Europa ir encaminando esta situación luego de la cumbre de paz de Londres. Así es. Vamos a ver la segunda parte de nuestro video y seguimos comentando. Alto rango estaría influenciada por una petición de Vladimir Putin, quien desde 2021 ha presionado para que la OTAN reduzca su presencia en Europa del Este. Este movimiento no solo alteraría el equilibrio geopolítico, sino que también podría ser interpretado como una clara concesión a Moscú, alimentando los temores de que Washington esté dispuesto a sacrificar la seguridad europea
en aras de un acercamiento con el Kremlin. Se dice que Washington estaba planeando regresar a sus fuerzas militares a las fronteras anteriores de 1997, antes de que la OTAN comenzara a expandirse hacia el este. Los europeos, por supuesto, están en la incómoda posición de tener más preguntas que respuestas sobre lo que Trump planea hacer en el continente. Desde 2022, el número de tropas estadounidenses en Europa es de entre 75.000 y 105.000 soldados, de los cuales cerca de 63.000 se encuentran estacionados de forma permanente. De estos, en su mayoría, están ubicados en Alemania, donde hay alrededor de 35.000. La mera presencia de las tropas estadounidenses en Europa puede tener peso en las cifras exactas. Se trata de una especie de encarnación física del compromiso con la seguridad europea en plena tensión por un posible acuerdo de paz con Ucrania o la posible continuación de la guerra. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, les decía que Ursula von der Leyen, ¿no?, planteó o presentó un plan de rearmamento, de rearme para Europa, que además vendría muy de la mano, ¿no? O viene prácticamente a darle la razón a esto que planteaba Vladimir Putin de una justificación para su postura militarista. O sea, cuando vemos a una Ursula von der Leyen, que no es la secretaria de la OTAN, ojo, es de la Comisión Europea, pero ya pareciera que es la secretaria de la OTAN, planteando el plan de rearme por un orden de los 800.000 millones de euros, pues vamos viendo un poco de esto que plantea Putin, ¿no? Ella plantea este plan para financiar un aumento masivo del gasto en defensa. Esto, por supuesto, como respuesta, sucede horas después de la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, que por supuesto puso presión extra al bloque para que aumente la asistencia militar. Y en este contexto, von der Leyen dijo concretamente lo siguiente, y la cito: estamos en una era de rearme. Escucha esa frase, estamos en una era de rearme. Y Europa está dispuesta a aumentar masivamente su gasto en defensa, tanto para responder a la urgencia a corto plazo de actuar y apoyar a Ucrania, como para hacer frente a la necesidad a largo plazo de asumir una mayor responsabilidad en nuestra propia seguridad europea. Llama muchísimo la atención esa primera frase: estamos en una era de rearme. O sea, aquí lo que viene es bala, bala y armamento. Y lo dice la Comisión Europea, no lo dice el secretario general de la OTAN, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Interesantes cosas que vamos viendo, interesantes cosas que vamos viendo. De acuerdo con el planteamiento del von der Leyen, este plan contempla medidas como un nuevo instrumento para proporcionar 150.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembros para financiar inversiones conjuntas en defensa, incluidas defensa aérea, antimisiles, sistemas de artillería, misiles y munición, drones, sistemas antidrones, de todo. Llamó mucho la atención de los periodistas, incluso de la prensa occidental, que Ursula von der Leyen presentó esto, pero no dejó que le hicieran ni una sola pregunta, entendiendo que además una de las grandes interrogantes que se hace la prensa, propios, extraños, los europeos, es: ¿de dónde va a salir el dinero para esto? ¿Cómo se recaudará? ¿Cómo se va a recaudar este dinero? Por supuesto, von der Leyen no dejó que le hicieran una sola pregunta al respecto de esto, y ese interrogante queda en el aire. Y además, bueno, viendo los gráficos, la brecha es impresionante de la cantidad de países miembros de la OTAN que no cumplen con la colaboración que tiene que dar cada país en materia de la defensa colectiva. La mayoría no cumple. Las implicaciones son muchísimas. Que un país cargue con la seguridad de todos los demás, siendo una alianza colectiva que se supone, bueno, que debe trabajar en pro de sus miembros en materia de seguridad. Pero en la realidad no es así, y eso lo que refleja es una ruptura de hace mucho tiempo en la propia OTAN. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿realmente puede Estados Unidos abandonar la OTAN? Miren, no existe antecedentes de que algún país miembro
de esta alianza haya abandonado la organización. Desde su fundación en 1949, a lo largo de las décadas, solo ha incrementado el número de miembros en la OTAN. Y bueno, lo último, la incorporación de varios países europeos y recientemente las repúblicas soviéticas. Pero sí tiene el tratado fundacional de la OTAN, sí tiene una cláusula de salida, solo que no hay ningún tipo de precedente porque ninguno de los miembros había hablado con salirse o había ejecutado esa cláusula de salida para pues abandonar la OTAN. Ahora, dicha cláusula en su artículo 13 del tratado dice o establece que para cualquiera de las partes pueda dejar de ser miembro de la alianza, debe haber transcurrido 20 años de vigencia del tratado. Además, se materializa la salida de manera oficial un año después de haber notificado su renuncia ante el gobierno de los Estados Unidos de América, el cual informará a los gobiernos de las otras partes sobre la renuncia. Estados Unidos se tendría que informar a él mismo. Así lo dice el tratado fundacional, ¿no? A partir de 1969, todos los miembros pudiesen salirse de lo que están desde 1949, ¿no? Ya en el 69 cumplieron los 20 años, por lo que esta condición ya ha sido extremadamente superada. Es decir, que si Estados Unidos desea salirse de la OTAN, sí, sí puede hacerlo. Y ya cumple las condiciones para poderlo hacer. Ahora, Donald Trump puso incluso un candidato para ser embajador ante la OTAN. Incluso este señor, que es Matthew Whitaker, que fue anterior fiscal general en funciones durante el primer mandato de Donald Trump, le dijo a los senadores que un aspecto clave de su función sería presionar a los 32 Estados miembros de la OTAN para que cumplan las exigencias de Trump en aumentar el gasto en defensa y además asegurar que los estados cumplan con ese aumento. Y bueno, esto generó muchísimo nerviosismo en la OTAN. Y por eso vemos toda esta situación ahora que se plantea de rearme, mucho temor a que Donald Trump retire sus tropas de Europa, porque es una posibilidad muy real y que está en la vuelta de la esquina, porque según lo que ha dicho el propio candidato de Donald Trump para ser embajador de la OTAN, su función principal es hacer que los miembros entiendan que Estados Unidos está exigiendo el aumento del gasto militar y que además todos estén obligados a cumplirlo, no importa qué. Si entonces los miembros de la OTAN no quieren aceptar las condiciones de Trump, allí pudiese venir Nancy, lo del retiro de tropas, pudiese venir incluso hasta un retiro de Estados Unidos en la OTAN, que es posible, sí es posible que lo haga porque cumple con todas las condiciones, aunque esto no creo que sea, que el Senado estadounidense se lo permita a Donald Trump, no sé hasta qué punto pudiese llegar esto, porque para tomar una decisión tan importante como salirse de la OTAN debe pasar por el Senado, ¿no? Y bueno, allí los demócratas tienen mucho que decir al respecto, no creo que sea tan fácil que Donald Trump pudiese tomar una decisión de este tipo, pero lo que sí es cierto es que puede retirar las tropas. Sí, puede claro. Retirar las tropas y puede exigir aumento en el gasto militar en la propia OTAN, que esto lo ha dicho él varias veces. Y además, bueno, sí, Europa está planteando rearmarse. Es una apuesta millonaria.
tú no vacías los datos. Es una apuesta millonaria. Y en este momento está Europa con capacidad financiera para asumir esto, para asumir este rearme. Claro que no. Entonces esto da paso a, ¿será esto simplemente una respuesta ilusoria de la Unión Europea solo para responderle y decirle algo a Donald Trump? Básicamente Europa está planteando ir en contra de los Estados Unidos y de los intereses estadounidenses. Y eso no es tan sencillo lograrlo por la propia dependencia que tienen ellos, Nancy. Sí, se evidencia un poco ese resquebrajamiento que hablaba Peskov, ¿no? Nosotros hablábamos en estos días de unas declaraciones de Dmitry Peskov en las que él decía que el occidente colectivo ya no era como tan colectivo. Y se va viendo en cosas como esta, ¿no? Mientras Trump está hablando de la importancia de generar pasos y sentarse con Rusia para poder hacer un acuerdo de paz, pues vemos declaraciones ni siquiera del secretario de la OTAN, sino de la Comisión Europea, de la encargada de la Comisión Europea, hablando de rearme y de la era del rearme. Entonces, vemos cómo se van resquebrajando estas relaciones. Como bien tú mencionabas, es muy importante el momento en el que esto se sucede porque no es un momento donde tienes una Europa con condiciones económicas ideales como para un plan multimillonario de rearme. Un mero ejemplo, por lo menos el caso de Alemania, ¿no? Que sabemos cómo ha afectado toda la situación actual a su potencial industrial y económico. Entonces no están como en su mejor momento para el rearme. Entonces eso le sumas un momento en el cual realmente se está empezando a discutir la posibilidad de una salida estadounidense de la OTAN. Tú bien nos decías, no es un escenario fácil, pero no es un escenario imposible tampoco. Y a lo interno de los Estados Unidos, esas fuerzas que están detrás de Donald Trump y de la Casa Blanca, que además están pugnando, lo vemos todos los días, esto es una pugna permanente entre las fuerzas, hay muchas fuerzas que están haciendo presión, caso importante, no menor, de Elon Musk, que está totalmente a favor de la salida de la OTAN, y con él todos los ultraderechistas, porque recordemos que Musk recientemente tuvo unas declaraciones al respecto de esto. Él decía, con un simple tuit, él manifestaba que estaba de acuerdo con la salida de la OTAN. Y esto fue en respuesta a una propuesta de un activista ultraderechista estadounidense, Guten Egerman, quien dijo: es hora de dejar la OTAN, y no solamente la OTAN, hablaba de las Naciones Unidas también, y en respuesta a esto, Elon Musk colocaba I agree, es decir, estoy de acuerdo. Entonces no estamos hablando solamente de Elon Musk, sino activistas ultraderechistas que recordemos que en el marco de la llegada de Donald Trump al gobierno han retomado fuerza y tienen un importante poder de decisión en este momento en la Casa Blanca. O sea, tienen mucho que ver en las decisiones que se están tomando en la Casa Blanca. Entonces, si bien es cierto, no es un escenario inmediatamente posible, tampoco es un escenario imposible. Marco Rubio también ha dado muchas luces claras de la participación de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, sobre las primeras señales del divorcio occidental, o sea, de la separación de Estados Unidos con esa responsabilidad europea en el gasto, sobre todo en el tema del gasto de la defensa militar. Y básicamente lo que están pidiendo ahora es: encárguense ustedes, ya lo dije antes, de su propia seguridad y gasten ustedes su plata. Gasten ustedes su plata. O sea, lo que están es limitando. Estados Unidos no va a seguirlo financiando a ustedes como les dé la gana. Incluso en el discurso que dio Donald Trump en el Congreso, que fue bastante tajante, Nancy, y que, bueno, expuso lo de los aranceles y demás, él empieza hablando de la paz.
entre Rusia y Ucrania. Dijo, ya Estados Unidos ha invertido suficiente en ayudar a Ucrania y a la Unión Europea. Ya basta, ya hemos invertido suficiente en ayudarlos. Y cuando vemos elecciones tan duras como esta, Donald Trump suspende el suministro de información de inteligencia de los Estados Unidos a Ucrania, clave para enfrentar la ofensiva rusa, y vemos a el jefe del Pentágono diciendo que ya no va a haber más datos recabados por el Pentágono para Zelensky. Cuando vemos decisiones como esta y vemos el entorno en donde estamos, el vicepresidente de los Estados Unidos criticando a Europa, cuando vemos reacciones tan duras y opiniones tan duras como la de Elon Musk en que Estados Unidos se salga de la OTAN, que está de acuerdo, cuando vemos a un candidato embajador de la OTAN de los Estados Unidos diciendo que su función, su única función es ir a que los 32 Estados miembros se den cuenta y acepten que Estados Unidos lo que quiere es que aumente el gasto militar y que cada uno cumpla con su parte. Cuando vemos acciones como esta, Nancy, están no solamente que está Zelensky contra la espada de la pared, que eso es otro tema, ¿no? Sino que también Estados Unidos parece estar arrinconando a la Unión Europea. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. La situación empeora cuando, además de tropas, Estados Unidos también proporciona capacidades de alto nivel donde Europa está rezagada como sistema de vigilancia y de ataque de largo alcance. También ofrece una promesa de apoyo que será clave para los planes de respuesta rápida de la OTAN. Si realmente se produce una retirada de las tropas estadounidenses, podría ser desde una retirada meramente simbólica hasta los peores temores de Europa. Las consecuencias dependerán de cuántas tropas se desplieguen y con qué rapidez, opinan algunos expertos. Sin embargo, lo que más preocupa a los líderes europeos es que la decisión de Trump se deba realmente a una petición de Putin, debido al impulso de Estados Unidos por un acercamiento con Rusia que está alimentando la pesadilla europea. Una pesadilla en la que Washington acepte las demandas de Moscú para que la OTAN abandone Europa del Este, como parte de un acuerdo de paz, dejando a los europeos sin defensas militares. Previamente, a la salida extraoficial de esta presunta decisión de Estados Unidos, el magnate republicano rechazó la idea de retirar todas las tropas estadounidenses de Europa como parte de un acuerdo de paz con Putin. Trump dijo lo siguiente: "No creo que tengamos que hacer eso. No me gustaría hacer eso. Pero esta cuestión nunca se planteó". Cerramos cita de las palabras del magnate, que siempre cambia de posición, así como de peluquín. Consideraciones finales, Nancy. Sí, para ponernos un poco en contexto de qué hablamos cuando hablamos de la presencia militar en Europa, ¿no? Porque no estamos hablando de dos efectivos. Estados Unidos, de acuerdo un poco con lo que se planteaba en el video, mantiene fuerzas en el continente que han fluctuado entre 75.000 y 105.000 efectivos desde 2022. Evidentemente, con el recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia y la postura de la administración Biden ante el mismo, pues esta presencia aumentó. Y de esos 63.000 estarían estacionados de forma permanente. Ahora, esto se divide en distintas bases que se encuentran a lo largo de toda Europa. Y cuando decimos a lo largo de toda Europa, no estamos exagerando, pero ni un poquito. Estamos hablando de bases en Alemania, que es uno de sus principales centros, uno de los más importantes para las fuerzas estadounidenses. La base aérea de Rheinstein es un centro clave para las operaciones. Otras instalaciones incluyen más bases en este territorio. Alemania sigue siendo el principal centro logístico y estratégico de las fuerzas de la OTAN. También hay presencia en Italia, donde hay una base aérea en Avino,
y la base naval de Nápoles, que son estratégicas para el control del Mediterráneo y las operaciones en el sur de Europa. También estamos hablando de bases en el Reino Unido, de las cuales hemos hablado un poco más en este espacio por las controversias que han existido alrededor de las mismas. En Polonia, también hemos mencionado un poco de las bases militares en Polonia. En los países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania, hay presencia también. En el caso de España, está la base aérea de Morón de la Frontera, que es un punto clave para las operaciones estadounidenses en África. Base naval también en Rota, que juega un papel importante para el despliegue de la Armada estadounidense. Estamos hablando de bases también en Rumania y Bulgaria. Entonces, estamos en general hablando de un complejo que se extiende literalmente por todo el continente y que más allá de la paranoia que pueda tener Europa, o sea, no es viable o no lo vemos tampoco nosotros un Estados Unidos deshaciéndose de todas estas bases, entendiendo que además muchas dependen, como lo explicamos aquí, implican control del Mediterráneo, implican despliegue de la naval estadounidense, o sea, mucho en lo cual se fundamenta el poderío estadounidense en líneas generales. Entonces ellos no van a soltar esto por más negociaciones que se hagan con Putin y con Rusia, pues no, Estados Unidos no va a venir a soltar todas las bases que tiene regadas por todo el territorio europeo. O sea, eso forma parte de una paranoia ya que... Nancy, te perdimos. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? ¿Trump hará esto en realidad? ¿Es posible que Donald Trump retire las tropas? Entendiendo que puede perder un poco del poder estadounidense sobre los europeos. ¿Logrará aumentar el gasto militar? ¿O por el contrario va a funcionar el plan, es factible el plan de rearme de la Unión Europea? Los leemos en los comentarios. Bueno, nuestra amiga Nancy, un desperfecto técnico acá con el internet. Hasta el próximo video.